Damos comienzo a la cuarta temporada de Voces Anónimas. En la primera temporada descubrieron los mensajes de una ciudad enigmática. En la segunda, ingresaron a un universo mágico donde todo es posible. En la tercera, quedaron marcados. Prepárense, porque en Voces Anónimas 4 sentirán el terror más cerca que nunca. Voces Anónimas 4. ¿Quién no sintió curiosidad al ver una casa abandonada? Yo creo que muchos, al pasar frente a una casa abandonada, no solo sintieron intriga por saber qué es lo que hay en su interior, sino que además pensaron en ingresar a ella para recorrerla. Y todos aquellos que se animaron y lo hicieron, tal vez pudieron llegar a escuchar los ecos de viejas historias que viven impregnadas en sus antiguas paredes. Una de las casas abandonadas más conocidas de la ciudad de Montevideo se encuentra ubicada sobre Avenida Graciada, casi Joaquín Pereira.
Allí, esta majestuosa mansión llama la atención de todo aquel que pase por el lugar, invitándolo a conocer una historia impactante que vive en su interior. La mansión abandonada. Esa casa respira misterio. Atrae la mirada como si a cada peatón que pasa tratara de contarle su historia. Que las vecinas y los vecinos ven sombras vagando entre los árboles y luces pálidas en las ventanas. Que se escuchan ruidos metálicos y gritos pidiendo auxilio. Se han contado casos de gritos de mujer que se escuchan provenientes de la casa. Sombras en el piso superior, que además es prácticamente inaccesible. Entonces es como que es muy difícil ver sombras humanas, se quiere, en una zona de muy difícil acceso. Un vecino de allí, un señor de 80 años, nos dijo que él muchas veces vio algunas imágenes a través de los ventanales de su casa. Y hasta la policía se mete con pocas ganas cuando les entran intrusos. Y que muchos intrusos no se van a meter nunca más, ni locos. Un vecino nos contó que en algún momento escuchó gritos, llamó a la policía. Cuando la policía llegó para sacarlos, dos salieron corriendo, lograron huir, y el tercero en realidad quedó lo encontraron en un estado de absoluta palidez, muerto de susto, como que no podía emitir palabra. Parece que vio una mujer ensangrentada. El hecho es que los vecinos hasta el día de hoy dicen que ni la policía se anima a entrar a esa casa. A pesar de que si uno pasa por la calle ahora, tiene casi que adivinarla, tiene que ver entre la maleza, entre los árboles, lo que queda del edificio, es imposible pasar por Agraciada sin girar la cabeza y mirarla. Esa casona tiene una presencia que hace que sea una referencia para el resto del barrio. Y es casi imposible no imaginarse cómo hubiera sido, cómo era en su momento de esplendor. Esta casa supo ser el centro de atención de la sociedad uruguaya de fines del siglo XIX por ser una de las más pintorescas de la zona. Pero también fue conocida en su momento por ser escenario de una historia sorprendente que hasta el día de hoy es recordada. Se dice que era una casa hermosa, con muchos árboles, con muchas plantas, incluso exóticas, traídas de otras partes, así como también animales, pájaros y demás. Marta Gularte, a la que uno conoce mucho más como bailarina que como poetisa, escribió un poema a esa casa. Y en el poema se imaginaba fiestas grandiosas, con orquestas y vestidos elegantes. Y así debió ser, efectivamente, cuando esa casa estuvo habitada desde mediados del siglo XIX. Lo que sí sabemos es que era lugar de grandes festejos, de una familia que vivía de sus rentas, de su dinero, de su herencia y que podía darse el lujo de tener todo eso a su disposición, de hacer bailes, de ser un lugar donde el lujo estuviera presente.
a mediados del siglo XIX era una de las residencias que estaban por fuera de Montevideo, donde vivían las familias adineradas. Vivían o las usaban como casas de veraneo, de descanso. Allí se fue a vivir también un abogado bastante conocido, el doctor Arenas, seguramente pariente de don Domingo Arenas, que también era abogado. En aquel raro ambiente de casas multimillonarias y jardines babilónicos, casi seguro que don Arenas debió sentirse muy solo, porque según dicen, se dedicó sistemáticamente a cortejar a la muchacha más linda y más rica de toda la región, Merceditas Aguirre. Merceditas de joven era una de esas mujeres ideales, la esposa ideal, porque había sido criada para eso. Había sido criada para moverse correctamente en su círculo social. Era una mujer reconocida por su bondad, por su generosidad. Se cuenta que era una mujer sumamente bella, estudiosa, cosa que no era muy normal en la época que las mujeres estudiaran. Parece que nos faltaba quien afirmara que la dulce Mercedita en realidad no estaba ni ahí con casarse con el veterano doctor Arenas. Porque tenía 20 años más que ella y porque Merceditas parece que estaba locamente enamorada del panadero del pueblo. Pero viste cómo son las familias de clase alta. Ningún vulgar panadero iba a manchar el abolengo y la cuenta bancaria de los Aguirre, así que Merceditas se tuvo que resignar a ser la esposa del abogado. Así que terminó casada con el doctor Arenas y viviendo en esa casona del Prado. La historia dice que este hombre la conquistó. Sin embargo, hay quienes afirman de que ella en realidad estaba enamorada de un panadero y que fue su familia la que le impuso el compromiso matrimonial con este señor 20 años mayor que ella. Y bueno, van a vivirse a esa casa hacia 1871, que es cuando ellos contraen matrimonio. Más allá del casamiento, todos sabían que ella seguía enamorada de un humilde panadero. Y así pasó sus días, encerrada en aquella casa y soñando con que su amado llegara para rescatarla de aquella pesadilla. Pero lamentablemente, la pesadilla apenas estaba comenzando. Pero el idilio forzoso duró bastante poco. Allá por 1871, sin despedidas ni avisos previos, Merceditas Aguirre simplemente desapareció del mapa. Tiempo después de casada, Mercedes desapareció. Ya no circulaba por los eventos, por las fiestas, por los tés organizados por señoras de su clase social y solamente se la dejó de ver. Los allegados empezaban a preguntar, incluso su familia empezaba a preguntar porque no tenía noticias de ellas. Cuando la familia trata de indagar y preguntarle a Arenas qué había sucedido con Merceditas, por qué no los iba a visitar, por qué ella no se la veía en público y demás, él dice que ella había decidido estudiar en el exterior, culminar unos estudios que había empezado y que concretamente se había ido a España. Lo que llama mucho la atención porque, bueno, una mujer que en general de la voluntad de los padres pasaba a la voluntad del marido, que sola fuera a viajar y para estudiar además, no era muy común en la época. Pero al parecer pocos le creyeron. La verdad es que la mayoría pensaba que se había ido con el panadero. La cosa es que si alguno hubiera querido investigar un poco, no tuvo mucho tiempo, porque al poco tiempo
él, su esposo, el doctor Arenas, también desapareció. Lo extraño es que algún tiempo después, el propio doctor Arenas también desapareció por completo. Si bien era un personaje bastante conocido, por esos días también murió Buchenthal, que era mucho más distinguido que él. Así que la desaparición del doctor Arenas pasó casi inadvertida. Y nada se supo de él. Y la casa quedó solamente habitada por empleados, por los caseros, que la mantenían en orden y mantenían el edificio mientras no había nadie de la familia ahí. La historia de esta pareja dio un giro inesperado y de golpe se transformó en uno de los misterios más grandes. ¿Qué había sucedido con Mercedita Zaguirre y con el doctor Arenas? ¿Dónde estaban? Lo cierto es que, tiempo después, la verdad saldría a la luz de la manera menos pensada. Pasaron los años, incluso las décadas, y esa casa estuvo habitada básicamente por esos caseros que habían quedado. Hacia principios del siglo XX es que aparecen herederos. Y se hicieron cargo, pusieron las cosas en orden, pusieron sus cosas y decidieron también hacer algunas refacciones, ordenar la casa más a su gusto. Cuando comienzan las reformas, concretamente es en un lado, en una habitación particular que era la biblioteca, que sucede una de las cosas más inesperadas y espeluznantes también. Los albañiles empezaron a picar la pared de la biblioteca que iban a tirar abajo y solamente llegaron a tirar la primera capa cuando encontraron algo que los dejó paralizados. Fue allí, cuando tiraron abajo una de las paredes de la biblioteca, que encontraron a Mercedita. El casero la reconoció enseguida, pese a los años de estar empotrada en la pared. La muchacha había quedado como momificada por la cal, con su ropita de encaje. Y hasta hubiera conservado algo de su antigua belleza si no fuera porque apareció visiblemente degollada. El cuello tenía una marca que mostraba que Mercedes había sido degollada y que su asesino había ocultado el cuerpo y había ocultado los rastros de su crimen entre las paredes de la casona. A partir de ahí empezaron las repercusiones. La sociedad uruguaya quedó conmocionada por ese hallazgo y sobre todo los alrededores de la casa, que empezaron a buscar pistas que nunca encontraron. No se supo bien si fue su esposo porque tampoco apareció. Algunos decían que él había sido el asesino y otros decían que él también había sido asesinado y que tal vez también estuviera entre los restos de la casa. Nunca vamos a saber si fue un ataque de celos del doctor Arenas por el amor obvio que Merceditas todavía sentía por el panadero del pueblo, o si alguien más los asesinó a los dos. Hasta el día de hoy hay quienes dicen que esos ecos de lo que pasó, del asesinato, todavía están ahí. Que de noche se escuchan gritos, que se escuchan pedidos de ayuda, que se escuchan los últimos momentos de Mercedes dentro de ese lugar. ¿Qué sentís cada vez que pasás por la puerta de esa casa ahora que conoces esta historia? Si paso de día, me pasa eso de imaginarme cómo sería. Si paso de noche, creo que estoy alerta a ver si escucho algo. Pero lo cierto es que
con ruidos, con gritos o sin ellos, la historia está ahí. Eso pasó en esa casa. Incluso algunos periódicos de la época lo llegaron a poner como una de sus noticias principales. Y ese asesinato existió. Existió esa mujer que vivió ahí, que vivió tal vez encerrada en ese lugar, y existió alguien que terminó con su vida y la dejó como parte de ese lugar. Lo cierto es que esa casa sigue allí, como un gran testigo de piedra que trata de contar el secreto de la tragedia injusta que la habita. El hecho de recorrer los oscuros pasillos de la vieja mansión abandonada lo transporta a uno en el tiempo, en un viaje hacia el pasado, y lo lleva a mirar con curiosidad lo que queda de sus antiguas paredes. Es que, al recorrer esta casa siniestra, se puede llegar a sentir una energía muy densa flotando en el aire que no pasa desapercibida. Cuentan que hasta el día de hoy se escuchan gritos de auxilio y algunos ruidos muy extraños provenientes del interior de la casa. Muchos creen que se trata del espíritu de Mercedita Zaguirre, que quedó preso en la mansión y que busca ser liberado. Lo cierto es que pasan los años y hasta el día de hoy nadie ha descubierto la verdad. Solo quedan las derruidas paredes de la casa como único testigo de aquel terrible asesinato. Y al parecer, ellas quieren hablar y contarle su secreto a las voces anónimas.